presentación. Caramba. Pregunta, ¿ven la pantalla? Perfecto. Muy bien. Ok. Hoy les voy a conversar un poco sobre diabetes y embarazo, que era la clase que teníamos para el día jueves, perdón, el día lunes. Y si tienen alguna pregunta sobre la marcha, pues me pueden interrumpir, no pasa nada y les conversamos por ahí mismo, resolvemos las dudas, ¿sí? Igual si por alguna razón se va la señal, también me avisan, ¿ok? Bueno, desafortunadamente la diabetes se ha convertido pues en un gran problema de salud pública porque cada día tenemos pacientes diabéticas más jóvenes, ¿ok? E incluso pues pacientes que eh, se, se les diagnostica la diabetes con el embarazo. O sea, su debut de la diabetes es cuando va a su cita de control del embarazo, ¿sí? ¿Y esto por qué se debe? Porque desgraciadamente, al ser una entidad metabólica, la vida intraútero, esa hiperglicemia de una madre diabética que muchas veces pasa desapercibida, incluso, como les dije hace un ratito, en ocasiones pues simplemente nos damos cuenta en el embarazo, ese produce pues daños fetales que al final va a producir que tengamos bebés más grandes, bebés con problemas metabólicos mucho más tempranos, obesidad infantil, la resistencia a insulina en la infancia, y esto pues obviamente conlleva a que adultos jóvenes tengan una diabetes de aparición temprana. Y esto cada día es más frecuente verlo, ¿sí? Esto que está aquí es una tabla que les traigo. Esto es del 2008, imagínense, ya estamos hablando de hace casi 15 años atrás, y en donde se ve que cada vez más eh, tenemos jóvenes diabéticos o la incidencia de diabetes en la juventud, pues cada vez es más común. Y para eso, pues vemos la gráfica azul esa que vemos al inicio. Entonces, pues sí, sí es un problema de salud pública importante y la parte de la gestación, pues no escapa de eso. A manera de glotaria, esto que está aquí, pues era la clasificación anterior que se utilizaba de diabetes tipo 1, tipo 2, el otro tipo de diabetes y la diabetes gestacional. Hoy día, pues nos basamos más en la clasificación del Colegio Americano de Diabetes, que pues no varía mucho, pero sí, pues se los voy a presentar luego para que veamos la comparación. Y esto que está aquí era la clasificación de Priscilla White de 1994, que también pues ya cayó en desuso, pero la base en la cual estaba realizada, perdón, sigue siendo pues igual y que es la presencia de alteraciones vasculares, ¿sí? Entonces, todavía lo van a ver por allí porque hay ciertas publicaciones, incluso hay colegas en los cuales pues les gusta utilizar esa clasificación, ¿sí? Básicamente era una clasificación para el pronóstico y entre más compromiso vascular tenía la paciente, peor pronóstico tenía. Entonces la clasificación D hacia abajo, que es desde la retinopatía diabética, nefropatía o pues una cardiopatía secundaria a la diabetes, pues ya era de mal pronóstico. De hecho, la presencia de nefropatía diabética es de muy mal pronóstico en la paciente que queda embarazada en las pacientes diabéticas. Esta es la clasificación actual que usamos, que es la de la Asociación Americana de Diabetes, ¿ok? Y pues en el cual tenemos la diabetes gestacional, aquella que se diagnostica durante el embarazo, puede ser cualquiera de las dos, diabetes tipo 1 o tipo 2. Diabetes tipo 1, pues sigue siendo la misma, diabetes que se presenta muy temprano, que necesita la utilización de insulina, y usualmente es por destrucción de las células beta. La tipo 2, pues, aumento de la resistencia a insulina y la subclasificamos en si tiene o no compromiso vascular. Entonces, básicamente la palabra clave allí es si esa diabetes ha sido lo suficiente, ha pasado tanto tiempo que le permita a la paciente tener un compromiso vascular.
Y eso, pues, como les dije anteriormente, es quizá uno de los principales factores pronósticos del embarazo. Si la paciente diabética se embaraza y tiene un compromiso vascular, pues obviamente es un mal pronóstico para ese embarazo y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Ok? Hablando un poquito sobre la diabetes pregestacional o aquella que se diagnostica o que ya se sabe antes del embarazo, ¿ok? Como les dije, el número de mujeres embarazadas con diabetes no diagnosticado antes del embarazo, pues cada día está aumentando más porque lo vemos en pacientes mucho más jóvenes. Y como los embarazos en las pacientes eh, cada vez son más tempranos, pues obviamente allí nos damos cuenta en el control prenatal de que la paciente es diabética. ¿Ok? Muchas de estas pacientes que hacen una diabetes estacional o una diabetes por las mismas hormonas del embarazo, que eso hablamos dentro de un ratito, un porcentaje alto va a quedar siendo diabéticas tipo 2, ¿ok? Y entre el 5 al 10% de esas pacientes son las que quedan siendo diabéticas tipo 2 inmediatamente finalizan el embarazo. Entonces, estos numeritos, pues como les mencioné anteriormente, son los que a nosotros, en los obstetras, pues nos está causando un gran problema realizar eh, el problema de salud pública porque hay que realizar el diagnóstico y darles tratamiento temprano, ¿ok? Entonces, bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de una paciente diabética? Aquella paciente que en su primera cita de control, lo primero y lo más importante es realizar una buena anamnesis, una buena historia clínica, ¿sí? Eh, y los criterios diagnósticos de laboratorio, pues básicamente que tengas una glicemia en ayuna por arriba de 126 miligramos por decilitro o una glicosilada arriba de 6,5%. O si en esa paciente que te llega con una gran cantidad de factores de riesgo, presenta una glicemia al azar, tomada en cualquier momento que esté por arriba de 200. Eso, cualquiera de esos tres criterios que está allí de laboratorio te dicen que es una paciente diabética. Te hace el diagnóstico de diabetes y que lo puedes presentar en cualquier momento durante el embarazo. ¿Ok? Entonces, bien, lo más importante, como les dije hace un ratito, son los factores de riesgo en las mujeres embarazadas. Hacer una buena historia en estas pacientes, una buena historia familiar. Determinar cuáles son los factores de riesgo. Usualmente la diabetes, como ustedes ya deben saber, es una enfermedad ligada altamente al material genético y aquellas familias en las que pues todo el mundo tiene diabetes, esta paciente que la mamá, el hermano, el papá, incluso hasta el perro tiene diabetes, pues caramba, estas pacientes son pacientes de alto riesgo, que si esas no se saben diabéticas, perdón, tienes que estudiarlas en ese momento, ¿ok? Entonces, el principal factor de riesgo, una historia familiar de diabetes fuerte, ¿sí? Aquellas pacientes que han tenido partos previos, como les dije anteriormente, incluso tú puedes tener una diabetes que pasa desapercibida y hizo una diabetes gestacional y después la paciente no se controló más. Y es una paciente que tuvo un parto macrosómico, pues esa es una paciente que tienes que sospechar que la paciente tenga una diabetes eh, o que sea una paciente prediabética, ¿sí? Pacientes con un mal desenlace obstétrico, pacientes con abortos a repetición, tienes que estudiarla por diabetes. Pacientes con muertes fetales inexplicables, por ejemplo, pacientes que van con un embarazo normal y a la semana 28 tienen un óbito, pues estas pacientes tienes que investigarlas por diabetes porque una de las principales causas de muerte fetal inexplicable pues es la diabetes descompensada, ¿sí? Aquellas pacientes que tienen un glucosurias persistentes o, como le dije anteriormente, pérdidas fetales inexplicables. ¿Cuáles son los efectos de la diabetes sobre el embarazo? Pues y ahí es donde viene la parte importante de esto, ¿ok? Es directamente, o sea, el pronóstico del embarazo y los efectos de la diabetes sobre el embarazo son directamente proporcionales al control glicémico de la paciente. Entonces, es hacia allá nuestro gold standard donde tenemos que estar dirigidos, ¿sí? Y como les dije anteriormente, entre más compromiso vascular o compromiso renal tenga la paciente, pues peor el pronóstico de esta paciente. Entonces, con esto lo que lo quiere decir que una paciente prediabética, una paciente diabética, antes de embarazarse o de aconsejarle un embarazo, tiene que estar muy que tiene si esta paciente ya tiene una nefropatía o si tiene pues algún compromiso cardiovascular, paciente con alguna cardiopatía por diabetes o una nefropatía o retinopatía diabética. Entonces, bien.
Esto que está aquí es lo que les mencionaba anteriormente. Este es un estudio del 2002 también en mujeres con y sin diabetes, ¿ok? Donde se vio que aquellas pacientes diabéticas tienen un mayor porcentaje de complicaciones médicas asociadas al embarazo, principalmente trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí? Pero también, pues, los partos pretérminos, ya sea por iatrogénicos, por un trastorno hipertensivo, ¿ok? O simplemente porque tienes un feto que es macrosómico o con polidramios y esto desencadena una labor de parto prematuro. La macrosomía, la restricción, o sea, las alteraciones del crecimiento fetal, ya sea macrosomía o restricción del crecimiento, y pues obviamente las muertes fetales intraúteros inexplicables o incluso pues las muertes perinatales por prematurez o por alteraciones cardiovasculares en los fetos, pues también es importante. Entonces esto, pues los valores te dan ahí que es estadísticamente significativo. Si tienes una paciente diabética, entre peor sea su control metabólico, más complicaciones médicas y malos desenlaces va a presentar. Pero ¿por qué entonces estas pacientes presentan abortos espontáneos? Recordemos que las pacientes con hiperglicemia son pacientes que van a estar sometidas a estados de hipoxia crónica, ¿sí? Y esa hipoxia crónica lleva a la liberación de radicales eh, que al final van a producir un estado de inflamatorio en la paciente y esto va a producir pues malformaciones fetales o incluso abortos espontáneos. Entonces las pacientes diabéticas con un mal control tienen cerca de 3 veces más riesgo de presentar abortos espontáneos. Los partos prematuros, ya le dije, pueden ser muchos iatrogénicos por complicaciones médicas, como por ejemplo una preeclampsia, eclampsia, que esa paciente hay que interrumpirla, o pacientes que pues inician una labor de parto pretérmino por tener un polidramnios o por tener un útero sobredistendido con un feto grande. En cuanto a las malformaciones fetales, son directamente proporcionales al control metabólico previo de esa paciente y en esa nos basamos en la hemoglobina glicosilada. Se ha visto que las malformaciones fetales comienzan a presentarse a partir de una hemoglobina glicosilada por arriba del 8% y principalmente las complicaciones que se presentan son a nivel del sistema cardiovascular, usualmente por una hipertrofia del miocardio secundario a ese mismo estado de hipoxia crónica que tiene la paciente. También en los fetos vemos alteraciones musculoesqueléticas de los miembros inferiores, sobre todo, y pues también del sistema nervioso central. Entonces, en estas pacientitas, pues hay que tener presente que el control, y ellas tienen que saber que el control metabólico de estas pacientes es directamente proporcional a la hemoglobina glicosilada y que pues el riesgo de que el bebé tenga malformaciones fetales es importante y hacia allá tenemos que estar buscando o evaluando a la paciente en el control prenatal. Crecimiento fetal alterado, como les dice, no solamente la parte de que la hiperglicemia va a hacer que tengamos fetos